verso 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Miren el poder que tiene la palabra. Leía otra versión mientras estudiaba esta palabra que decía que la palabra de Dios se abre paso a través de los órganos profundo del interior del hueso, que acá dice tuétano. Ahí está el ADN, ¿sí? Ahí hay médula, ¿sí? Ahí está la esencia de la persona, el código de la persona. Y la palabra de Dios, antes que la ciencia develara de qué se trata esto de meterse a través de las coyunturas y penetrar hasta lo más profundo, aún atravesar el hueso, ¿no? Más cortante que toda espada de 2 filos. Antes que la ciencia dijera algo, la palabra de Dios decía hasta dónde tiene el poder de la palabra de Dios para ir dentro del ser. Y capaz de discernir lo bueno y lo malo que hay dentro de mí, ¿no? Las intenciones del corazón, ¿sí? Por eso cuando uno, como pastor, ora para que nada encubierto permanezca que lastime a su iglesia, el Señor obra. Primero porque la iglesia es del Señor y no es nuestra, ¿sí? Y segundo porque uno ora con palabra, que no haya nada escondido. El diablo no tiene poder sobre la iglesia, los demonios no tienen poder sobre la iglesia. Cualquier demonio, cualquier manifestación, cualquier mentira demoníaca tiene el poder que yo le doy para intervenir en mi vida, ¿sí? Ese es el poder que tienen. Pero si yo me paro en la palabra de Dios y tengo la certeza de que es palabra viva dentro de mi ser, no hay mentira satánica ni demoníaca que pueda venir a convencerme o sacarme de mi sitio, de mi centro, que es Cristo, ¿verdad? ¿Amén? Bueno, usted dígame amén, porque si usted me dice amén, está creyendo lo que yo creo. Como yo me estoy hablando a mí misma a través de la palabra, yo creo en esto, creo lo que dice la palabra, que es capaz de discernir cualquier intención que haya en mi corazón. Y saben que como la palabra de Dios también es luz, también disipa toda tiniebla, descubre toda tiniebla, ¿sí? Para que yo tenga la revelación de poder ir a arrepentirme con convencimiento delante del Señor. Amén. La palabra de Dios tiene el poder de quemar lo viejo, ¿sí? Y traer eso nuevo. Cuando habla de que el Señor me pone vestiduras nuevas, es porque su palabra me trae convicción de pecado, dejo lo viejo y me pongo el ropaje que Él me quiere entregar. Amén. Rompe ataduras y me trae revelación de quién es mi hacedor, mi creador, de qué se trata la salvación, de cuánto me ama, de qué es lo que tiene preparado para mí. Y aunque parecen todas palabras muy lindas, todo eso está preparado mucho más cuando el tiempo es de adversidad, cuando el tiempo es de prueba, cuando el tiempo es de confusión, cuando hay tiempos de dolor profundo, ¿no? De incertidumbre. Y Él a través de su palabra lo que me anima es a confiar, a no desesperar, a aumentar mi fe para no caer, para no bajar los brazos. También su palabra tiene el poder de encender lo que estaba apagado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él repartió dones a todos, no a algunos, sino que a todos sus hijos, para hacer su perfecta voluntad y para dar gloria a su nombre, ¿verdad?
Pero a veces nos pasa que eso está dormido, está apagado. Me distraje con las pasiones de este mundo, con las debilidades de este mundo, me distraje con la religiosidad. ¿Saben que la religiosidad es algo rígido? Rígido. Me paro en una idea y de esa idea no me sacan, ¿sí? Y como no soy flexible, no le doy la posibilidad a la palabra de Dios para que obre en mi vida. Porque como es un espíritu inmundo, su palabra no puede obrar. Cuando yo me paro fervientemente en una posición religiosa, es como si el Señor me dijera, te dejo a vos, si vos lo sabés hacer, hacelo vos. ¿Verdad? Trae luz donde hay oscuridad. Trae revelación de pecado, convicción de pecado. Trae pasión donde el fuego se apagó, ¿no? Trae temor por su nombre. Revelación de que su nombre es santo, no de que Él me va a hacer daño. El temor reverente al Señor es temor por lo santo. Es tener ese amor pasional de no querer ofenderlo, de no hacer nada que esté lejos de su voluntad. Si me gustó esto que encontré mientras estudiaba esta palabra y me lo quedé, ¿no? Porque decía este escritor que donde la palabra de Dios encuentra un corazón dispuesto, es donde hace lugar. Y ese corazón es un corazón permanentemente encendido, porque su palabra está viva ahí en ese interior. Y aunque fuego, si yo la abrazo no me consume, pero sí consume todo el pecado que habita en mí, o toda duda que habita en mí. Y eso me encantó porque es como para hacer una reflexión, ¿verdad? Es como para mirarme y estar atenta si estoy abrazando ese fuego o no. ¿Y cómo me doy cuenta si no estoy abrazando ese fuego? Me doy cuenta porque estoy cómoda si no estoy abrazando ese fuego, porque ese fuego incomoda, porque no me mantiene inactivo. Me incomoda, no me deja estar quieta, y no porque sea hiperactiva y esté haciendo un montón de cosas a la vez, sino porque no me deja estar quieta en el reino, porque quiero ser parte, porque estoy inquieta por hacer su voluntad. Me doy cuenta cuando me acomodo porque estoy distraída, porque hay otras cosas que me roban ese primer lugar, que me roban ese amor, esa pasión. Puede ser la religiosidad, puede ser que me distraje con pasiones de este mundo, con debilidades de este mundo, que me sacan de ese eje que es Cristo. Su palabra es poderosa por sí misma. Cuando la palabra de Dios habla, ¿sí? Nada permanece igual, porque la realidad obedece a la palabra, porque hay poder en la palabra de Dios. Entonces, la realidad obedece. Vamos a otro concepto, ¿sí? La palabra tiene la naturaleza de quien la suelta. Vamos a ir al reino natural, al ambiente natural. Si yo estoy permanentemente quejándome, maltratando a otra persona, faltándole el respeto, mi palabra sobre esa persona tiene poder, porque todo lo que hay adentro mío está mal. Porque de mi fuente no puede salir agua dulce y agua salada si digo que amo a Dios, ¿sí? Y como mi interior está en mal estado, eso que declaro sobre otra persona tiene el poder que salió de mí, el poder malo, ¿verdad?
yéndonos a un estado natural. ¿Vieron? A veces uno escucha a los papás maltratar a los chicos, es lo más común, ¿no? Nosotros que tenemos negocios, por ahí vemos cómo sus papás, los chicos que están en adicciones o las mamás, a veces vienen con sus chicos y los maltratan. Obviamente que están presos, que están en ignorancia. A veces escuchamos a mamás o a papá que los llaman con insultos, ¿no? Con malas palabras. Ni hablar cuando le dicen, vos no vas a poder, sos un inútil, sos esto, sos lo otro. Esa palabra, saben que tiene el poder para atar, tiene el poder de maldecir, tiene el poder de entristecer el corazón del otro, de marcar a la otra persona. Por otro lado, si la palabra de Dios quisiera encontrar lugar en mi corazón y hay todas esas cosas, difícilmente vaya a manifestarse con poder o con bienestar o con bendición, porque lo que hay adentro mío no lo permite, porque hay mucha contaminación, mucho de lo malo. Pongámosle que no haya malas palabras, pongámosle que no haya mala intención, pero quizás haya crítica, quizás haya envidia, quizás haya falta de perdón. Y eso no permite que la palabra de Dios haga lo que vino a hacer en mi vida. Y Dios quiere que su palabra nos traiga revelación, pero aparte quiere que nos traiga revelación y poder. ¿Sí? No fue hecha para quedarse acá adentro, fue hecha para salir, fue hecha para hacer su voluntad. Él la deposita en mí para transformar mi vida, pero a su vez para salir de mi boca con poder y transformar vidas o transformar circunstancias, situaciones, lo que se nos presente adelante. Amén. Amén nadie. Me voy a enojar. ¿Cuántos hijos hay aquí? Menos de la mitad de la iglesia son hijos. No, se equivocaron, chicos de club. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Hay más manos. Igual no están todas las manos, ¿sí? No están todas las manos, ¿sí? ¿Y cuántos hijos hay que tienen palabra de Dios? Maxi, bien, Maxi tiene palabra de Dios. ¿Cuántos hijos hay que saben que tienen palabra de Dios? Que portan palabra de Dios. Todos tenemos palabra de Dios. El Señor suelta palabra sobre sus hijos y su palabra no vuelve vacía a Él hasta que no cumpla en todos nosotros para lo que fue desatada. Fue desatada con un fin, fue soltada con un fin en cada uno de nosotros. Encontró corazones para transformarlos, para guiarlos, para encaminarlos, para bendecirlos, para desatarlos, para cancelar maldiciones, para romper ataduras, para romper cadenas, para sanar, para libertar. Somos portadores, ¿cómo que no? Y va a volver a Él cuando haya cumplido todo lo que dijo que iba a cumplir en mí. En vos no sé, pero en mí seguro. De verdad. De verdad. Su palabra quiere entrar al intelecto, a nuestro entendimiento, para transformar y para tomar el lugar que les corresponde, para que sea vivificada con ese poder con el que fue soltada. No puede ser anulada, es palabra de Dios, pero sí puede ser retenida, ¿sí? Entonces, a veces cuando el intelecto está como embotado, ¿no? Está como encapsulado, poder decirle al Señor en oración que sus pensamientos
que su conocimiento vengan a morar en nosotros para que nosotros podamos desarrollar y caminar en esa palabra que ya fue depositada en cada uno de nosotros, ¿verdad? Él tiene el poder de transformarlo todo. Su palabra es soltada, es enviada con poder, no es enviada con desgano, no hace acepción de personas, no es que hay más palabra para uno para el otro. No, la vez pasada oraba así por uno de mis varones, ¿sí? Uno de mis varones que está apartado, y oraba así y le decía: Señor, ¿qué tiene de diferente él que yo? Que no puedas revertir. ¿Qué tiene de diferente? Si los dos nos equivocamos igual, los dos erramos igual, tu palabra puede hacer en él lo que hizo en mí. Y buscar un montón de maneras para orar con respecto a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros recursos, a nuestra salud, a nuestro bienestar. Porque su palabra dice que nosotros no tenemos porque pedimos y pedimos mal. Pedimos para nuestras propias inquietudes, nuestros propios deleites, nuestros egoísmos. Y hoy hablaban un poquito de eso, Juan Pablo, cuando habló hoy a la mañana. Su palabra tiene la naturaleza de aquel que creó el mundo. ¿Cómo no va a transformar a una persona? Creó los cielos, creó la tierra, separó la oscuridad del día, encauzó el mar, le dio forma a las montañas, ubicó las estrellas en el firmamento. ¿Cómo no va a tener el poder de transformar una vida, de sanar una vida? El tema está en nosotros. ¿Cómo soltamos esa palabra? ¿Cómo la recibimos y cómo la alargamos? ¿La creemos? ¿Hay duda? ¿No hay duda? Dice su palabra que aquel que duda es igual a las olas del mar que va y que viene. Que así como es, no espere recibir algo. Porque la duda es lo contrario a la fe, es lo que apaga la fe, y nosotros necesitamos esa fe para caminar. Amén. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:11. También en Reina Valera. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Eso es la palabra de Dios. En Efesios capítulo 1, también Reina Valera, del verso 18 al 20, dice así, hablando del entendimiento: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, la cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Le podemos pedir eso al Señor. Señor, alumbra mi entendimiento. Lléname de tu conocimiento, porque necesito creer que tu palabra tiene poder para transformar, para cambiar situaciones. Amén.
Le podemos pedir al Espíritu Santo, al Espíritu de poder, de la palabra de Dios, que tome el control por completo de mi ser. Por completo. Rendirme para que Él haga su voluntad, ¿verdad? Porque Satanás va a querer traer todos los argumentos para distraerte, todo, para sacarte de su palabra, de su intimidad, ¿sí? Llenarte de conceptos erróneos, de que no es para vos, de que no es el tiempo, de que mejor haces otras cosas, mejor me miro una serie, mejor escucho otra música, ¿sí? Saben que hace mucho, yo tenía este concepto erróneo. Después lo fui puliendo y me fui dando cuenta que era una mentira, ¿sí? Yo decía que después que venía de un proceso de preparar mucho tiempo algo, un retiro, un taller, lo que fuera, decía, me voy a mirar una película porque me distiendo, me despejo y es como que descanso. Lo hice una vez, lo hice 2 veces, lo hice 3 y en un momento dado recalculé porque yo dije, no puedo perder todo esto que viví en estos días porque es lo que Cristo quiso traer a mi vida. Y lo dejé de hacer. Y lo dejé de hacer porque era una mentira que había entrado. Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Hay una creación que aguarda, hay familias que aguardan, hay hijos que están lejos. No me gusta decir apartados, están lejos, que tienen que ser traídos a casa. Hay barrios que tienen que ser transformados, hay enfermos que tienen que ser sanados. La creación aguarda la manifestación, la misma creación que Dios mismo creó. Está aguardando la manifestación de los hijos que desaten palabra con poder, que desaten palabra con autoridad, que sean flexibles para volver a recibir palabra con poder, ¿sí? Que sean un cuenco, un recipiente donde la palabra de Dios se derrama y se derrama y se derrama. Por eso es urgente esta revelación y su presencia. Deben estar abiertos nuestros ojos, bien destapados nuestros oídos, para que el Señor pueda hacer su voluntad, para que su voz sea mi voz, para que sus ojos estén puestos en mí y podamos mirar con sus ojos, para que mi corazón esté lleno de su corazón. Amén. Le podemos decir al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, con su palabra, ¿no? Hoy se cantó mucho del reino. Su reino aquí, que venga su reino aquí. Espíritu Santo, que tu reino descienda con poder hoy. Que traiga esta revelación a mi vida. Tu palabra es mi alimento. Tu palabra es la espada de doble filo, pero ahora tu palabra está en mi boca. Y toda palabra que sea soltada será soltada con autoridad. Será orada con autoridad. Rendimos el corazón, rendimos la mente. Nos humillamos, nos despojamos, pedimos perdón, nos vaciamos de cualquier argumento que esté obstruyendo lo que Dios quiera hacer. Yo puedo poner los obstáculos. Nadie más puede detener la palabra de Dios. Yo puedo levantar los muros en mi interior. Nadie más, ni aún el demonio puede hacerlo.
No tiene el poder para frenar la palabra de Dios. Pero como Él me ama y me hizo libre, yo tengo ese poder. De quitarle el poder a la palabra de Dios, no creyéndola, dudando. Por eso puedo levantar muros. Por eso puedo levantar fortalezas mentales. Porque no le creo. El demonio, Satanás, conoce su palabra y huye. Cristo venció en el desierto con la palabra. Y el demonio lo dejó. Él no tiene argumentos, poder para cancelar la palabra de Dios. Yo sí. A través de mi necedad, de mi duda, de mis pecados. La palabra siempre hace lo que dijo que haría. Entonces pidámosles al Señor esto. Señor, quiero dejar que tu palabra haga su voluntad. Quiero dejar que tu palabra haga lo que vino a hacer. Fue soltada con un propósito de tu corazón que haga en mí lo que vino a hacer. Que no sea yo que detenga ese propósito. Cuando la realidad de Dios llega a este plano natural, todo lo demás obedece. Lo que vemos y lo que no vemos. Vamos a ir a Proverbios 18. Y esto va a ser en la traducción lenguaje actual, la TLA. Porque me gustó esta versión. Proverbios 18, verso 20 y 21. Y dice, cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. La lengua tiene el poder para dar vida o para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Y esto también es para reflexionar. ¿Qué sale de mi boca? Fuiste llamado a posicionarte como hijo de Dios. Sos llamado hijo de Dios. No podés ser otra cosa. Como dije hace un rato, de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O es una cosa o es la otra. Y no podemos ser negligentes ante ese poder que tiene la palabra. Cuando llega a nuestra vida, nuestro entendimiento tiene que ser ejecutada. Tiene que ser vivida, caminada. No podemos ser negligentes. Dice la palabra de Dios en Lucas 6, verso 45, Reina Valera. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando mi espíritu está lleno de palabra, la boca se convierte en un instrumento de gobierno espiritual. ¿Sí? Lo vuelvo a decir. Cuando mi espíritu está lleno de palabra, la boca se convierte en un instrumento de gobierno espiritual. El Señor me hizo para gobernar. Toda autoridad se somete a los pies de Cristo, porque el poder de Cristo mora en sus hijos, está alrededor de sus hijos y en sus hijos. Por eso necesitamos que nuestro espíritu esté lleno de la palabra de Dios. Todo lo que hay en el gobierno interno, por eso de lo que habla la boca, habla el corazón. Todo lo que hay en el gobierno interno se manifiesta en el gobierno externo.
¿sí? Podré engañar por un instante, pero no puedo engañar toda la vida, ¿sí? Todo lo que está oculto sale a la luz, todo. Y aún uno ora así, de esta manera, por su propia vida. Señor, si hay algo oculto en mí, sácalo a luz, para que me des la oportunidad de arrepentirme, y no que el diablo me humille o que juegue conmigo. Amén. Manifestar ese gobierno lleno de la palabra de Dios para ver lo que nunca viste. Y para ver lo que nunca viste tenés que hacer lo que nunca hiciste, ¿sí? Y a eso nos llama reflexión: cómo está mi tiempo de intimidad, cómo está mi tiempo de búsqueda, cómo está mi tiempo de palabra, ¿sí? De consagración, de santidad. Porque quizás quiero ver muchas cosas y quizás hasta me estoy quejando por mi realidad, pero en realidad no estoy haciendo nada. Y difícilmente vea un cambio en mi realidad si no estoy haciendo nada. Entonces, para ver un cambio, tengo que empezar por lo espiritual para poder verlo en lo natural y hacer lo que no estoy haciendo, para ver lo que quiero ver. Historias de actos proféticos de hombres que caminaron la palabra, que confiaron en Dios, que le creyeron a Dios y cambiaron circunstancias y cambiaron realidades, ¿sí? No tenían argumentos de queja, no se quedaron llorando en su dolor, sino que avanzaron en ese propósito de Dios, ¿sí? Hicieron a un costado su dolor y su angustia. Y me llevó a David en 1 Samuel 30, no lo voy a leer, pero si quiere lléveselo como tarea. Sí, cuando David volvía con su ejército, con sus hombres valientes, después de 3 días de camino, y vieron que salía humo de la ciudad, y cuando llegaron no estaban ni las mujeres, ni los niños, ni el ganado. Llegaron cansados, llegaron con hambre, y no encontraron nada. Devastación, dolor. Y los hombres lloraban, esos hombres valientes lloraban desconsoladamente por sus niños, por sus mujeres, por todo lo que había desaparecido, les había sido quitado, a tal punto que querían matar a David. Sin embargo, él hizo lo que tenía que hacer. No pasó que no lloró, no pasó que no le dolió, sino que fue y pidió el efod para ir a la presencia del Señor y preguntarle al Señor: ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Y el Señor le dijo lo que tenía que hacer. Ahora descansá y llorá hasta que tengas ganas. ¿Dijo eso? No dijo eso. Le dijo: vas a ir y vas a recuperar todo lo que el enemigo te quitó y más. Parafraseando, por supuesto. Después lo lees y vas a ver que es una historia preciosa de fe y de confianza en medio del dolor y de la adversidad. Y fue así como no solo recuperó las mujeres, los niños y todo lo que le habían robado, sino que se vino con el botín de aquella tribu que lo había hostigado. Confió en el Señor y el Señor lo respaldó. No se quedó en su dolor. Hablábamos el viernes con los chicos de Ana, que era estéril. La mamá de Samuel era estéril. Pero fue a derramar su dolor delante de la presencia de Dios. No fue a quejarse, fue a derramar su dolor. Y antes que el Señor le contestara, determinó lo que iba a hacer para el Señor. Si me concedieres lo que tanto anhelo, te lo entregaré, le dijo Ana. Y así hizo. Le concedió, le dio, le entregó su valor más preciado, su anhelo más ferviente. No se quedó en su dolor, no se quedó en su queja, sino que lo rindió todo delante del Señor. Y hay un montón de historias
Hablábamos de Abraham, cuando el Señor le concede su promesa, su Isaac. Y una vez que se lo concedió, el Señor se lo pidió. Y dice la palabra de Dios que se levantó muy temprano, de mañana, para llevar el sacrificio. Hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que Dios le había pedido, a donde lo tenía que llevar, donde le dijo que tenía que ir y cómo lo tenía que hacer. Y no hay un registro en la palabra de Dios de un debate, de un argumento, de no puede ser, ¿qué me estás haciendo? ¿Me lo diste, me lo quitaste? Confió. Y yo estoy convencida que debe haber dolido ese paso que dio Abraham. Y por último, para no extenderme más, me voy a quedar con esto que tanto me marca, que es Pablo y Silas en prisiones. El relato está en Hechos 16. Y el verso es del 25 al 31. Si ustedes recuerdan la historia, Pablo y Silas estaban predicando, estaban haciendo la voluntad de Dios y se encuentran con una jovencita, con una niña que tenía un espíritu de adivinación y tenía amos, era una esclava, tenía amos que lucraban, que ganaban dinero a costa de esta niña. Y Pablo y Silas oran por la niña y reprenden este espíritu y la niña es libre. Pero el pueblo se enoja y los apedrea y pide que los encarcelen, y así sucedió. Y la palabra de Dios, que es acá vamos a este motivo, dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa hasta ahí. El carcelero, que estaba libre, necesitaba lo que el encarcelado tenía. La palabra de Dios dice que Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos, declarando palabra de Dios, poder de Dios, gozo de manifiesto, libertad. No se estaban quejando. Y estoy convencida que había dolor, que había indignación, humillación. Pero nada de eso salió de sus bocas, sino que llenos del Espíritu oraban y cantaban himnos. Les voy a pedir a los levitas que puedan estar pasando. Y te voy a pedir que te pongas de pie. Y te voy a pedir también que reflexiones ahí donde estás.
¿Qué tipo de circunstancia estás viviendo hoy que el poder de la palabra de Dios no puede transformar? No tiene que ver con el tamaño de la circunstancia, con el tamaño de tu dolor, con lo imposible de tu causa. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con el lugar que encontró la palabra de Dios en tu corazón y qué vas a hacer con eso ahora. Tiene que ver si tu fe es lo suficientemente fuerte para creer que la palabra de Dios va a cambiar cualquier circunstancia, va a doblegar cualquier situación, va a cambiar cualquier diagnóstico, va a operar cualquier corazón, la mente, para traer vidas nuevas, para despertar lo que estaba muerto, para traer convencimiento, para encender esa pasión que se había apagado, para despertar el propósito que Dios te había encomendado, para sacar la rigurosidad que quizás en la mente se te encapsuló y crees que es hasta acá, no más. Dios tiene muchísimo más, porque sus planes son de bien y no son de mal. Son para este tiempo, son para el aquí y el ahora. No son para otros, son para vos, son para mí. No son para ver de lejos y decir, qué bueno lo que Dios hizo en ese hermano, qué bueno lo que Dios hizo en aquella familia, qué bueno. Es para tu vida, es para mi vida, es para vivirla, es para caminarla, es para estar encendidos, es para creerle. Cerra tus ojos ahí donde estás y trae la circunstancia, trae tu situación a memoria. A ver qué tiene más poder. Y que juntos podamos desmentir esas mentiras demoníacas. Que juntos podamos hacer caer esos argumentos y creerle a ese Dios de todo poder, pero por sobre todas las cosas ese Dios que nos ama con amor eterno. Y hay una esperanza que nunca muere, haciéndonos saber que estamos seguros, perdidamente tu corazón. Y Cristo en nosotros es nuestra esperanza. Quitaste mi vergüenza y tu amor me liberó. Tomaste el lugar de mi necesidad. Me basta tu palabra, palabra que convierte el corazón. Volvemos otra vez donde todo comenzó. Nos humillamos ante ti, nos rendimos como tu pueblo, invocamos hoy tu nombre, Jesús. Solo tú puedes